con Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura. Jimena, buen día. Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo están Bien, todos? bien. Bueno, hay una pregunta que ya no puedo hacerte porque lo han suspendido a Poderti, cosa que me alegra infinitamente. Este, Bueno, hemos hablado muchas veces de sí, esto y bueno, definitivamente ya se logró abrir el juicio político y por supuesto la consecuente suspensión mientras transcurra el proceso de ujú, remoción, ¿no? La verdad que sí, costó, pero acá estamos. Y fue por unanimidad, lo cual también nos da un auspicio respecto del futuro, ¿no? ujú, De cómo se puede llegar a resolver esto. Recordemos a la audiencia que el juicio político tiene 6 meses de plazo para resolver. Durante ese transcurso del tiempo, Poder hizo un planteo para eh, que se le siga pagando su sueldo, pero la naturaleza propia de la suspensión justamente es una suspensión sin goce de sueldo, mm, y en caso que se decidiera, por ejemplo, en el transcurso del juicio político, que no corresponde la remoción, se le pagan los retroactivos, ¿no? mm. Pero la verdad que ese planteo que hace Poderdi tampoco debería prosperar administrativamente. Así que sí, ya tenemos a este juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata removido de su cargo. Bien, me alegro muchísimo porque la verdad que nunca lo deberían haber nominado, sobre todo por su actuación en aquella vergonzosa manda judicial que le permitió una suspensión a prueba a Alberto Fernández por la fiesta de Olivos, ¿no? Contrariando, era secretario de ese juzgado, bueno, le correspondería Lo más que al juez pasa que a él, que, pero que la verdad, José Luis, lo hemos hablado tantas veces, nosotros tenemos serias falencias en nuestro proceso de selección de es magistrados a nivel tremendo. federal. Vos sabés que yo he presentado infinitos proyectos en materia de transparencia, Mm, mayor objetividad. En este momento tengo 5 proyectos muy potentes, ¿no? Cosas básicas, ¿no? Necesitamos los ciudadanos que los exámenes, los resultados de los exámenes, la elaboración de esas sentencias por parte de los postulantes sea publicada, con nombre de quiénes fueron el jurado que mm, corrigió, mm, qué nota se le puso, con qué criterios se corrigió, cuáles son los criterios objetivos que se utilizaron para esa corrección. Y eso que es tan básico y que hace al principio de transparencia activa, ¿no? Un principio contenido en la Ley de Acceso a la Información Pública, que la verdad que me siento orgullosa de haber sido parte de un gobierno que impulsó ese tipo de medidas. Ahora resulta que no se lo quiere publicar. mm, Y así, bueno, otra serie infinita de proyectos, como la elaboración de un banco de exámenes de acceso público, que todos podamos ver en un número infinito, ¿no? De mm, 2.000 casos elaborados con inteligencia artificial a partir de sentencias reales, donde se puedan elaborar los casos de manera transparente, con trazabilidad, publicados a la vista de la sociedad para evitarnos los exámenes que se pasan por mm, abajo de la mesa, eh, criterios objetivos de corrección, mejoras en la puntuación. La entrevista hoy no tiene puntaje, entonces mientras la entrevista no tenga puntaje, también los muñequeos son muy grandes, ujú, controles en materia de ética judicial, una puntuación de antecedentes automática. Hoy la tecnología nos permite arrojarnos un puntaje de manera automática, de las cuales los consejeros podríamos llegar a apartarnos, pero fundando debidamente si nos apartamos de esa puntuación. Hoy los saltos que vemos en los órdenes de mérito por diferencia de criterios en la puntuación no tienen ningún tipo de explicación válida, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos que ajustar en el proceso. Yo no digo que todo lo que se hizo hasta ahora no existe, porque ahí se enojan los jueces que dicen a mí me eligieron con este proyecto, con estas reglas, ¿qué vas a decir? Que me eligieron mal. No, yo no digo que a todos se los ha elegido mal, tampoco creo que todos los jueces sean como Poderti o como Bento o como Bailaque, pero la realidad es que
este tipo de cuestiones ensucian y manchan a los jueces probos que hacen bien su trabajo. Entonces, siempre en un proceso de revisión continua en materia de transparencia, se pueden ajustar los procesos para seguir mejorándolos continuamente. Y la tecnología tiene que ser un aliado para mejorar esos procesos que antes eran vetustos. Vos pensás que hoy tenés 4 exámenes que elaboran 4 jurados que meten en 4 sobres papel madera, que le ponen cinta-scotch, lo firman así arriba de la cinta-scotch, y esa es la seguridad que tenemos de que los sobres esos no se van a abrir nunca más. Se le entrega a una secretaría en la comisión de selección y todos nos tenemos que quedar tranquilos que nadie va a tener el caso antes de que sea sorteado. Entonces la realidad es que ese sistema que se sorteaba el caso de un bolillero es del siglo pasado. Y la tecnología tiene que ser una aliada para mejorar esos procesos, darle más transparencia, porque necesitamos confiar en que estamos eligiendo realmente a los mejores. Estas son las cosas que a mí me desvelan, ¿no? Y la verdad es que uno se siente bastante solo en el Consejo con estas propuestas. Y bueno, ¿no? porque el consejo fue creado quizás con las mejores intenciones, pero durante los años del kirchnerismo fue cooptado completamente. Te quería preguntar por algo. Vos hiciste una apreciación referida al tema español, diciendo, bueno, no queremos volver al kirchnerismo. En realidad el kirchnerismo llevó la corrupción desde el Estado a máximos nunca vistos, pero el menemismo, que hoy está en el gobierno, no fue un dechado de virtudes precisamente. No, para nada. Te diría que fue bueno, ya sabemos cómo terminó Carlos Saúl Menem, ¿no? La realidad es que yo lo que planteo es a este gobierno le tiene que ir bien. A los argentinos nos tiene que ir bien. El cambio llegó para quedarse, es un mérito enorme de Milei haber instalado ese cambio cultural necesario. Hoy el déficit cero, el Estado chico no se discute, pero se exige, ¿no? Y la transparencia tiene que ir acompañando ese proyecto económico, porque pensemos que en épocas del kirchnerismo, cuando Transparencia Internacional, que publica un índice de corrupción, nos tenía catalogados por abajo de Etiopía, en un puesto número 66 de 180 países. Con Mauricio Macri llegamos a un puesto, subimos en el ranking a 107, ya empezamos a ubicarnos dentro de la media, en un proceso donde estábamos marcando una tendencia en materia de transparencia y nos poníamos ya a nivel de los países normales. Vuelve Alberto Fernández y la realidad es que volvemos a descender en ese ranking y desde hace 1 año y medio no nos hemos movido de ahí. Entonces, la realidad es que esa agenda de transparencia hace a la confianza que se necesita para atraer las inversiones, para crear la seguridad jurídica, para lograr ese desarrollo económico sostenible que necesitamos los argentinos. Y otra cosa que te agrego, en épocas también del gobierno de Mauricio Macri, en PAMI se sacaron licitaciones internacionales para la compra de medicamentos. Esas licitaciones internacionales para la compra de medicamentos permitieron un nivel de competencia, por supuesto, mucho mayor, donde directamente los que podían participar eran los laboratorios internacionales, lo que generó un ahorro en algunos casos de más del 82%. La media en el ahorro fue de un 40%. Fue un ahorro de $1.000 millones en compra de medicamentos. Entonces, cuando te dicen que estas cuestiones han sido transversales a lo largo de los gobiernos, la realidad es que los datos prueban lo contrario. Bien, ahora todo eso, digamos que aparece en este tema, que yo creo que jurídicamente va a terminar en nada, estoy convencido que va a terminar en nada, porque va a haber impugnaciones de todo tipo, va a ser larguísimo, además porque no me inspira ninguna confianza en ninguno de los funcionarios judiciales que están actuando. Erosiona una base que no es la base de Milei, es la base votante que se la adosó a Milei en segunda vuelta, cuando tenía que decidir entre Guatemala y Guatepeor, ¿no?
Yo comparto lo que vos decís, creo que hay una oportunidad excepcional. Ahora, la primera responsabilidad de no arruinarla es del propio Milei. Hay una oportunidad excepcional de reconstruir y de replantear, ¿no?, el programa de gobierno. Me encantaría colaborar con el gobierno, realmente lo digo con espíritu constructivo, en un plan de reconversión institucional, de reconstrucción de las instituciones, de lucha contra la corrupción, de mayor transparencia, en una agenda que acompañe al gabinete económico en esa reconstrucción que se necesita de la Argentina. Yo creo que este tema, uno no, porque también no hablamos de Milei, la realidad es que nadie conoce a la cantidad de miembros que integran un gobierno, ¿no? En el caso de Españuelo tenía un vínculo muy directo y acá no podemos decir que no se conocían, al contrario, pero digo, es muy difícil controlar todos las distintas puertas del Estado. Ahora, si vos tenés instituciones fuertes, mecanismos de control, revisión, tenemos una Auditoría General de la Nación que no está prácticamente acéfala, ¿no? Entonces, la realidad es que también los controles nos vienen fallando. Y eso hace a ser más vulnerables a este tipo de cuestiones, a este tipo de hechos. Yo realmente no creo, no sé, quiero creer que, porque poner las manos en el fuego, la verdad que yo no las pongo por nadie, pero digo, me gustaría creer y quiero creer que no hay acá algo por parte de Milei donde él esté al tanto. Ahora, vivos hay en todos lados. Y si vos no tenés organismos de control, si no tenés controles en materia de transparencia, de corrupción, acordémonos lo que fue la reconstrucción en materia de transparencia, de vuelta, insisto, en el gobierno de Mauricio Macri, porque fue quien implementó, por ejemplo, el expediente digital electrónico que nos permitió a todos los ciudadanos poder trazar todas las licitaciones, todos los trámites administrativos en cualquier organismo del Estado. El régimen de compras-comprar, donde vemos con transparencia cada una de las compras que hace el Estado, cuánto gasta, dónde gasto. Da la casualidad que Andis no estaba en el sistema comprar. Andis seguía con el viejo régimen de compras a través de mail, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que, ese es el plan que tendríamos que poner en práctica. ¿Qué hizo Alberto Fernández con el GD, con el sistema de expediente administrativo digital? Apenas llegó, lo dio de baja, le dijo, bueno, el que quiere lo usa, el que quiere no lo usa. Claro, porque por supuesto, cuando vos tenés un expediente digital, no podés arrancar fojas y antedatar documentos. Entonces, es muy difícil alterar los expedientes administrativos y hacia ese camino tenemos que ir. Por eso también celebro que en el Consejo de la Magistratura ayer hayamos firmado finalmente el convenio que nos permite incorporar el GDE, el Expediente Digital Administrativo, al Poder Judicial de la Nación. A partir de ahora tenemos los códigos fuentes, vamos a alojar ese sistema en nuestros servidores y tenemos que avanzar con el GDE en todas las comisiones de trabajo dentro del Consejo de la Magistratura para dotar todo lo que hacemos de mayor transparencia. Hoy el Consejo de la Magistratura trabaja 100% en papel y no resiste análisis. Así es. En 2025. Bien, te agradezco muchísimo, Jimena, como siempre, que tengas un buen día. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a Hasta luego. Bueno, Jimena de la Torre, consejera, estamos frente a esto.